Buenos días. Espero que la fonía que el aire acondicionado me ha producido no me impida una exposición clara para todos ustedes. Tengo que empezar agradeciendo al Archivo General de Andalucía, a Mateo, a Antonio, la invitación a participar en este acto y paralelo a la extraordinaria exposición de Stolen Memory. Para mí es un orgullo especial el poder hacerlo para hablar de prisioneros y presos españoles en los campos de concentración nazis y hacerlo recordando que en los años 80, a finales, estando yo en el Archivo General de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, se recibió el archivo de la Federación Española de Internados y Deportados Políticos, la FEDIP. Recuerdo que esto sucedía por iniciativa del que fuera uno de sus más activos dirigentes, el entonces también ministro de Cultura, Jorge Semprún, que había sido deportado, internado. Y este archivo, quiero citarlo porque es muy importante para todos aquellos españoles que formaron parte de la Federación y utilizaron los servicios de la misma para reclamar sus indemnizaciones, utilizando precisamente los documentos del Centro Internacional de Búsqueda. Yo venía a hablar de archivos y derechos humanos, pero creo que también sería bueno introducir el concepto de derecho humanitario, si hablamos de prisioneros de guerra. Y si hablamos de prisioneros de guerra, tenemos que referirnos al tercer convenio de Ginebra del año 1949, que regula cuál debe ser el trato que deben recibir los prisioneros. Precisamente ese convenio se produce después de lo que ha sucedido con las atrocidades en los campos de exterminio, en los campos de concentración, y lo que ha supuesto para los prisioneros de guerra o para las personas civiles internadas en ellos. Esto tiene lamentablemente una fuerte actualidad, porque ahora hay un debate importante sobre la aplicación del convenio precisamente en la guerra de Ucrania con los prisioneros de ambos lados, pero sobre todo los prisioneros ucranianos en Rusia. Es importante recordar que no se puede juzgar por los tribunales nacionales a los combatientes intervinientes en un conflicto. Solamente una instancia internacional y consensuada podría hacer algún tipo de juicio si ha habido una denuncia de haberse cometido algún crimen de lesa humanidad o algún crimen contra el derecho humanitario, el que protege a las víctimas, el que protege a los civiles y a los militares víctimas de los excesos de la guerra y de los conflictos. Yo quería comentar un poquito la estrechísima relación que existe entre derechos humanos y archivos. Este año de 2023 acabamos de conmemorar los 75 años del Consejo Internacional de Archivos. Como el logo está en azul, no se ve muy bien. Pero el 9 de junio, por eso el 9 de junio es el Día Internacional de los Archivos, de 1948 se creó el Consejo Internacional de Archivos. Y ese mismo año, en diciembre, se produciría la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No es una casualidad que estos dos hitos hayan ido en paralelo, porque si hacemos una trayectoria histórica un poco más amplia, veremos que también cuando aparecen las primeras declaraciones de derechos a nivel internacional en las revoluciones liberales americana o en la Revolución Francesa, como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, al reconocerse los derechos civiles se plantea la necesidad de crear unas estructuras archivísticas básicas que hagan posible la práctica de esos derechos y fundamentalmente el derecho elemental de ciudadanía, el derecho a la identidad como ciudadano que te abre las puertas al resto de los derechos que estas declaraciones van a contemplar y que, como la francesa, acaban incorporándose a la Constitución del país. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se incorpora a la Constitución de 1791
Y quiero recoger el dato de que el registro civil aparece en Francia justo en el año 1792. Y el registro civil es sin duda el padre de los archivos públicos y su importancia es fundamental para los derechos humanos porque es la herramienta que abre el derecho a todos los demás derechos. El derecho a la identidad incorpora la posibilidad de actuar en sociedad, actuar en la sociedad civil con una perspectiva personal. Desgraciadamente, como decíamos, sucede con el derecho internacional humanitario y la protección de los prisioneros de guerra, también el derecho a la identidad es algo que no podemos dar por establecido universalmente. Es cierto que a nivel europeo el 100% de los niños menores de 5 años están registrados y tienen ya el pasaporte de identidad ciudadana que otorga el incorporar su nombre al registro civil. Pero esa realidad no es igual en otros continentes o en otras áreas del mundo. En África, en Asia, en algunos países de América Latina. Por eso, la Agenda 2030 de Naciones Unidas incorpora entre los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo de proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, mediante el registro de nacimientos. El registro civil sigue siendo, por tanto, hoy, después de muchos años de que fuera creado el primer registro en Francia en 1792, un objetivo que no está cumplido al 100%. La universalización del registro civil es uno de los objetivos de la Agenda 2030, porque en el mundo hay 229 millones de niños de 0 a 5 años cuyos nacimientos no han sido registrados. Eso está muy lejos del registro 100% europeo que comentaba, pero en áreas como Asia del Sur ese porcentaje solo es del 38% y en el África subsahariana de un 44%. Es decir, que todavía tenemos aquí una asignatura pendiente muy importante. Y recuerdo que la que entonces era relatora de Naciones Unidas para la Infancia decía algo que me pareció muy ilustrativo. Un niño o una niña sin identidad, sin registro, es una herramienta codiciada para el tráfico de personas, porque es muy vulnerable al mismo, muy fácil de manejar. El registro civil sería solo un ejemplo que trato de plantear para decir que nuestra vida llena de derechos conquistados pues, con los avances democráticos, no somos muchas veces conscientes de que los documentos de los organismos públicos, también a veces de los organismos privados, son esenciales para el ejercicio de todos ellos. Si votamos es porque estamos incluidos en un censo electoral, y si participamos políticamente, aunque solo sea en las elecciones, si vamos al colegio es porque estamos empadronados en una localidad y tenemos derecho a una plaza educativa, y así sucesivamente. La relación, por tanto, entre derechos ciudadanos en general y derechos humanos, y derecho humanitario en particular, y los archivos es extraordinariamente estrecha. Pero si ha habido un momento en el que eso se ha hecho manifiesto, esa relación entre archivos y derechos humanos, ha sido en las transiciones políticas iniciadas a partir de 1990. Antes, en las transiciones de las dictaduras griega, portuguesa o española en los años 70, 80, no se había tenido esa percepción, pero hay un hecho sustancial que cambia el rumbo, que es la toma de los archivos de la Stasi el 15 de enero de 1990, cuando los ciudadanos dicen: queremos saber qué es lo que se guarda ahí sobre nosotros, queremos nuestro expediente, esa era la consigna, queremos nuestro expediente, quiero mi expediente. Se producen los asaltos e inmediatamente el archivo se pone en manos de las nuevas autoridades en el proceso de transición que se abre y separa el proceso de destrucción de documentos que se había iniciado cuando la caída del muro es inevitable y cuando el proceso de transición es irreversible. Se crea además un comisionado federal para administrar con una
potencialidad muy fuerte, dado el consenso político que lo abriga. El Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi empieza a funcionar, primero con Joaquín Gauck, uno de los líderes de la revolución política en Alemania Oriental, y que luego sería presidente de Alemania años después de dejar el Comisionado Federal para los Archivos de la Stasi. Pero aquel suceso, lógicamente, tiene una repercusión muy grande en la comunidad archivística. Lo que ha pasado con los archivos de la Stasi, la creación de este nuevo centro para administrar los documentos en favor de lo que se empieza a conocer como justicia transicional, reparaciones, justicia por los tribunales internacionales especializados, lustración o depuración de personas que han tenido responsabilidades en el régimen totalitario, de las administraciones públicas, en fin, y derecho a la verdad, a conocer qué ha pasado, qué ha sucedido. Esos 4 pilares básicos de la justicia transicional los van a poder soportar este tipo de centros, pero lógicamente los archivos federales alemanes, el Bundesarchiv, plantean, bueno, ¿y por qué no vienen estos documentos a los archivos nacionales? Así había sucedido con los archivos de la PIDE en Portugal, o con algunos otros archivos de servicios policiales, sucedería también más tarde en América Latina, esa vía de incorporación a los archivos nacionales. Pero la incorporación a centros especializados para apoyar la justicia transicional es muy fuerte y muy importante, y por eso la quiero destacar. Al hilo de estos debates, el Consejo Internacional de Archivos pone en marcha en México el año 1993, en una conferencia de la llamada entonces Mesa Redonda de Archivos, un programa para estudiar qué hacer con los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos. Y se plantean toda una serie de resoluciones en esa conferencia. La más importante de ellas es la creación de un equipo que tuve el honor y la suerte de coordinar, para preparar un estudio con propuestas para el tratamiento de estos archivos. Y lo que yo destacaría es que, más allá de la preocupación por conservar un patrimonio de alto valor histórico, testimonial, informativo, lo que se percibía por la comunidad archivística es que estas eran herramientas esenciales para precisamente la justicia transicional, para la justicia, para la reparación, para la rehabilitación, para saber qué había pasado con los desaparecidos, para conocer la verdad de lo que había ocurrido en el país. Es decir, iba mucho más allá de una mera preocupación patrimonial. Ese equipo trabaja entre el año 94 y 97 y produce finalmente el informe Los archivos de la seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos, y destaca el efecto boomerang que tienen estos documentos, utilizados primero para la represión, pues lo veíamos en el ejemplo de Arolsen que nos comentaba Mateo, utilizados para administrar pues el régimen de los presos en los campos, etcétera. Luego sirven para obtener indemnizaciones, para obtener reparaciones, para conocer la situación de las personas desaparecidas, lo que ha ocurrido con ellos. Es decir, que de ser una herramienta para la represión se convierten en una herramienta para la justicia, para la reparación o para la verdad. Eso es lo que llamamos efecto boomerang, que se destaca en este informe. Y también se plantean toda una serie de derechos individuales y colectivos que en las transiciones van a ser sustentados por estos archivos de la seguridad del Estado. Primero, el derecho a la propia configuración del modelo de transición política que se quiere. No es lo mismo hacer la transición sin archivos de los servicios policiales o de información, como en Chile, sin los archivos de la DINA, que seguimos sin saber qué ha sido de ellos, que hacerlo en Polonia con los archivos completos bajo la administración del Instituto Nacional de la Memoria, o en República Checa, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, siguiendo el ejemplo alemán, todo lo que fue la práctica archivística, muy similar en los países de Europa Central y del Este, que además crearían recientemente una agencia coordinadora de todas las autoridades encargadas de este tipo de archivos, que son archivos de nuevo cuño, archivos que yo llamo de archivística transicional, porque son prácticamente una herramienta de justicia transicional. Es más, Fabián Salvioli, el relator de Naciones Unidas para el derecho a la verdad, la reparación y la no repetición, llega a hablar de que los archivos constituirían el quinto pilar
de la justicia transicional, aparte de los 4 que había citado anteriormente. Las recomendaciones que se hacían en ese informe, que los documentos que testimonian la violación de derechos humanos deben ser conservados, que los documentos que testimonian la violación de derechos humanos tienen que estar disponibles para el ejercicio de derechos colectivos e individuales. Entre los colectivos, el de la elección del modelo de transición, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria y la depuración de responsabilidades. Entre los individuales, el derecho al saber, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, a la rehabilitación, a la restitución de bienes. Decíamos también en ese informe, con nuestras propuestas, que los archivos de los organismos propios del régimen represivo deben someterse a la legislación democrática, que los archivos de los desaparecidos servicios represivos deben quedar bajo el control de las nuevas autoridades democráticas y que los archivos de comisiones de verdad y organismos similares deben ser protegidos y su uso regulado por las leyes. Además de otra serie de recomendaciones, todo este conjunto de planteamientos vendría a ser muy coincidente con el proceso que se llevaba a cabo en Naciones Unidas por la Comisión de Derechos Humanos, más tarde el Consejo de Derechos Humanos, que había encargado al relator Louis Joannet, fallecido hace 2 años y una figura de extraordinaria importancia para los derechos humanos, la redacción de un conjunto de principios para luchar contra la impunidad en la violación de los derechos humanos. El informe de Louis Joannet se publica en octubre del año 1997, aunque había venido trabajando en varios borradores desde el 93, y por tanto coincide en el tiempo prácticamente con el que el Consejo Internacional de Archivos, que comentaba anteriormente, produce en esas mismas fechas, pero sin ningún contacto entre Naciones Unidas y el Consejo Internacional de Archivos. Desconocíamos los trabajos los unos de los otros. Diane Orenlicher sería la segunda relatora sobre el tema de impunidad y actualizaría el informe de Louis Joannet el año 2005. Y ahora mismo el conjunto de principios para combatir la impunidad que manejamos es el de la versión del año 2005 de Diane Orenlicher. Básicamente los principios Joannet tienen tres bases esenciales. La primera, el derecho inalienable a la verdad; la segunda, el deber de recordar; y la tercera, el derecho de las víctimas a saber. Hablamos siempre de que el derecho a saber y el derecho a la verdad nacen un poquito en esta dinámica del Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos anteriormente de Naciones Unidas, y los informes de Louis Joannet. También destaca que la preservación de los archivos relacionados con las violaciones de derechos humanos tienen que garantizarse en los procesos de transición, que el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos y las disposiciones que se tomen tienen que abarcar medidas de protección, creación de censos o inventarios de archivos disponibles, adaptación de la nueva situación de la reglamentación en materia de acceso, que es muy importante que esos documentos sean accesibles y que no puedan estar sometidos a la censura o a la exclusión por razones de seguridad del Estado cuando realmente no afectan a la seguridad del Estado. Ese sería el primer granito que yo citaría en Naciones Unidas en relación al mundo de los archivos, y a partir de ahí ya sí va a haber una conexión fuerte entre la comunidad archivística y la comunidad jurídica internacional. Pablo de Greiff sería el primer relator del derecho a la verdad, una relatoría que se crea en Naciones Unidas a partir del año 2012, si no recuerdo mal, y en su informe del año 2015 hay un anexo dedicado exclusivamente a los archivos. Aunque es un relator sobre el derecho a la verdad y habla fundamentalmente de comisiones de verdad, en ese anexo sobre archivos no solo incluye recomendaciones sobre qué hacer con los archivos que producen las comisiones de la verdad, sino también qué deben recomendar las comisiones de la verdad sobre política archivística a los estados y a las naciones afectadas. Fabián Salvioli, como comentaba anteriormente, sería el sucesor de Pablo de Greiff en esta relatoría de Naciones Unidas, y también en su informe
de 2018, pero sobre todo en el 2020, hace un análisis de los procesos de memorialización en el contexto de violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y habla de ese quinto pilar de la justicia transicional, que serían los archivos. Dedica un apartado importante a los archivos. Entre las posibles recomendaciones que de Graeff plantea para las comisiones de verdad, plantea la necesidad de políticas archivísticas en los estados. Construir sistemas integrales, coherentes. No solamente se trata de conservar y preservar los documentos de los llamados archivos sensibles o archivos con información sensible, sino también los archivos convencionales o supuestamente inocuos. No deja de ser casualidad que en Argentina, en casi todos los procesos, bueno, a falta de archivos de los servicios de seguridad, salvo pequeños fondos excepcionales como el de la policía de la provincia de Buenos Aires, en casi todas las aportaciones documentales han procedido de archivos convencionales, archivos de hospitales, archivos de ministerios, archivos de instituciones puramente administrativas, no de los servicios de inteligencia, que desgraciadamente no se han conservado. Pero por eso es muy importante también el plantear en los procesos de transición moratorias para la destrucción de documentos que supuestamente no valen para nada o que no tienen un valor histórico, porque nos encontramos con sorpresas. Yo recuerdo anécdotas como en uno de los juicios fundamentales en Guatemala, la aportación de un vale de carga de gasolina de una motocicleta es fundamental para justificar que esa motocicleta cargaba gasolina en los depósitos de la policía. Y esa motocicleta es la que denuncian los testigos que participó en el secuestro de la persona desaparecida en cuestión, de Edgar Fernando García o de quien fuera. Es decir, que muchas veces documentos aparentemente anodinos pueden ser de enormemente importancia en estos procesos. Por eso, lo de crear sistemas archivísticos sólidos, regular legislativamente los archivos cuando no exista regulación, seguir las pautas internacionales y promover un acceso que no esté condicionado por el secreto oficial por razones de seguridad del Estado. En el informe de Fabián Salvioli de 2020 destacaría el punto 70, que dice que la memorialización está vinculada al acceso a los archivos. El riesgo más evidente consiste en la voluntad deliberada de algunos grupos beligerantes de destruir documentos que pueden resultar comprometedores o devenir pruebas de graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. La protección de los archivos es insuficiente. Con demasiada frecuencia, algunos órganos estatales vinculados a aparatos de seguridad se niegan a cooperar plenamente con los mecanismos de justicia transicional y a dar acceso a sus archivos. Cita algunos ejemplos. En algunos países, como El Salvador, más de 30 años después de los hechos ocurridos, sigue siendo prácticamente imposible el acceso a los archivos militares. Tiene un informe específico Salvioli sobre su visita a El Salvador, que es muy revelador de todas estas precariedades. La violación de los derechos humanos y sus testimonios, pues básicamente podemos decir que tenemos muchísimos ejemplos, pues, utilizando el antecedente del Tribunal de Nuremberg sobre su utilización en los tribunales penales internacionales para la justicia. Por ejemplo, en el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y en el Tribunal Internacional para Ruanda. Sobre todo en el de la ex Yugoslavia encontramos abundantes testimonios en los procesos, en las causas de aportación de documentación de militares. Hay unos testimonios de los archiveros militares de Bosnia que son muy interesantes y que yo creo que nos ejemplifican bastante bien la importancia de los archivos para esos procesos, al margen de que luego esos propios tribunales generan dentro de su documentación administrativa y judicial otros fondos documentales, otros archivos que sería muy importante conservar y que lamentablemente no estamos en condiciones de garantizar su perpetuidad o su conservación a perpetuidad de manera clara. Para la reparación, por supuesto, se han usado abundantísimamente estos archivos para políticas de reparación. Además, a partir de los
planteamientos de Naciones Unidas sobre política de reparación, sobre todo los informes de Theo van Boven y Cherif Basiouni, pues ha sido muy abundante la producción de normas, sugerencias, recomendaciones, guías para la utilización de los documentos en la reparación a las víctimas, en el remedio a las víctimas y en su rehabilitación. También se han utilizado de manera muy importante en Europa Central y del Este para hacer los procesos de modernización y reforma de los Estados. En lo que comentaba de ese tercer pilar de la justicia transicional, que es la depuración. La primera ley de lustración o de depuración es la alemana y después la de la República Checa, en la que se plantea la posibilidad de pedir a los archivos de los servicios de seguridad los antecedentes de las personas que se proponen para cargos públicos, para determinados cargos públicos o determinadas responsabilidades. Esa posibilidad de decir, bueno, yo quiero saber si esta persona que va a ocupar el cargo de director general de no sé qué tiene algún antecedente en la Stasi o en la STB checa o en la policía polaca. Y esa información se suministraba. Es sin duda el aspecto más controvertido de la justicia transicional, porque es cierto, y no podemos pecar de ingenuos, que estos nuevos archivos, estas nuevas instituciones, el Comisionado Federal de Alemania, el Instituto de la Memoria de Polonia, el Instituto de la Memoria de Eslovaquia, pues son administrados de maneras diferentes. No todos tienen el consenso político de Alemania, donde necesitan una mayoría cualificada del Parlamento para nombrar al comisionado, y hay una cierta independencia garantizada, pero en otros países, como en Polonia, sobre todo, o en Rumanía, los intentos de hacer política de ilustración, leyes de depuración, han sido muy controvertidos, sobre todo en Polonia, donde se llegaba a plantear que para ser profesor de universidad, para ser médico, para ser un cirujano, se podía exigir el certificado, digamos, de no estar comprometido con el régimen totalitario anterior. Y bueno, pues el simple hecho de haber sido militante del Partido Socialista Unificado en Polonia o del Partido Comunista en Rumanía podía suponer la anulación de la capacidad de ejercer profesionalmente. Bueno, incluso algunos de estos aspectos han sido condenados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero en fin, es una medida que no se ha dado en las transiciones latinoamericanas, por ejemplo, no se ha dado, por supuesto, en España, no se ha dado en Portugal, no se ha dado en Grecia y ha sido característica fundamentalmente de Europa Central y del Este. Este repaso de la justicia transicional me sirve para reforzar una idea, que es que los archivos que tienen evidencias o testimonios sobre las graves violaciones de derechos humanos trascienden cronológica y geográficamente. Yo creo que los archivos Arolsen son el mejor ejemplo de eso. Acontecimientos acaecidos en Alemania. Sus documentos son utilizados 20, 30, 40, 50, 60 años después en otros países muy alejados territorialmente. El marco temporal y el marco geográfico se difuminan. Estos archivos son archivos que sirven para todo el mundo, prácticamente. Las víctimas del Holocausto están repartidas por todo el mundo. Pero no solo eso, también hemos visto que en los archivos encontrados en Paraguay, los llamados archivos del terror de la Policía Política de Stroessner, que coordinaba el operativo Cóndor a nivel de servicios de información, un archivo milagrosamente rescatado, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, fue utilizado por los jueces italianos, por el fiscal Capaldo, por los fiscales españoles Castresana, por el juez Garzón, en
en procesos como los que se abrieron en la Audiencia Nacional contra las juntas militares argentinas o chilenas. Y esa información estaba suministrada por un pequeño archivo que estaba en Paraguay y que se había producido en unos años que ya estaban superados. Es decir, cronológicamente hay una trascendencia, pero geográficamente también. Por eso es muy importante la recomendación que hacíamos en el Consejo Internacional de Archivos de que estos archivos deben ser protegidos a nivel internacional por las entidades internacionales dedicadas a la protección del patrimonio documental. El registro de Memoria del Mundo es muy importante. Ese archivo de Paraguay ya está en el registro de Memoria del Mundo. Nos comentaba Mateo que en el año 2013 Arolsen se incorpora al registro de Memoria del Mundo, pero también los archivos argentinos de derechos humanos, los chilenos, algunos fondos dominicanos, en fin, han sido muchos los archivos que se han ido incorporando al registro de Memoria del Mundo y tienen esa pequeña sombrilla, ese paraguas que los protege de cierto tipo de actividades, ¿no? De desaparición, de desinterés, etcétera, etcétera. Muy importante, por tanto, que tengan esa protección cultural a nivel internacional. Me gustaría destacar que también es importante la trascendencia que tienen los archivos nuevos, los creados por las comisiones de la verdad o los tribunales internacionales. ¿Por qué? Porque esos archivos luego pueden ser usados para la reparación, para la rehabilitación, para otras razones, no solamente para la elaboración de un informe de qué ha pasado en el país, como ha sucedido con la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, como la Comisión de la Verdad de El Salvador, como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Chile, que una vez que han terminado, sus archivos se han cerrado, se ha producido el informe, el basta, el nunca más o la ruptura del silencio, en fin, tienen títulos significativos. Esos informes han sido muy divulgados, muy conocidos, tienen un resumen importante sobre lo que ha supuesto la violencia política y la violación de derechos en el país, pero los documentos aportados por todas las víctimas, por todos los entrevistados, por los perpetradores que han participado muchas veces se han perdido. Las comisiones de verdad promocionadas por Naciones Unidas, todas, una vez producido el informe, sus archivos están guardados en los archivos de Naciones Unidas en Nueva York y cerrados a cal y canto por un periodo de 50 años. Eso de Grave lo denuncia en su informe, que no se puede cerrar todo. Es verdad que hay testimonios que se dan en régimen de confidencialidad por parte de las víctimas, pero no todo tiene por qué estar cerrado. Las actas de reuniones de las comisiones o incluso esos testimonios se pueden hacer públicos, pues anonimizando los datos de las personas entrevistadas o diluyendo la información de datos personales. Las comisiones producidas a nivel nacional, como las de Chile, unas están, como las chilenas, a buen recaudo en el Museo Nacional de la Memoria, pero inaccesibles. Depende de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, y no son accesibles. Distinta es la de Argentina, que la CONADEP, la Comisión para el Estudio de Personas Desaparecidas, tiene su archivo depositado en el Archivo Nacional de la Memoria, que se crea en el año 2002 en Buenos Aires. Pero, como digo, no todas se han conservado. Es más, de algunas no sabemos siquiera dónde están los documentos. Hay un equipo internacional trabajando ahora en el Consejo Internacional de Archivos para la localización de los archivos de las comisiones de verdad, porque de algunas que cerraron no sabemos qué ha pasado con ellas. Y algunas, como la de Liberia, han acabado en una universidad muy desconocida a nivel internacional en Estados Unidos, que los adquirió ante la incapacidad de ninguna institución pública del país de quedarse con ella y de administrarla. Hay un estudio sobre los archivos de comisiones de verdad de Trudy Peterson en 2005 que de alguna manera hace un balance inicial de la situación de esos documentos. También ella hace un informe sobre los archivos de los tribunales internacionales. ¿Qué va a pasar con
con el legado de los tribunales una vez que han terminado su labor y que han cerrado, como el de la Yugoslavia o como el de Ruanda. Se van a quedar en Naciones Unidas, en algún repositorio especial, se van a llevar a La Haya, se van a conservar todos juntos en alguna institución pública de Naciones Unidas. ¿Qué participación van a tener los distintos países cuando el caso afecta a varios, como ocurre en el de la ex Yugoslavia? Copias para todos. No recuerdo un encuentro en el año 2011 en Zagreb para plantear ese futuro y realmente es complicado y no resuelto actualmente, porque también tiene sentido que esos documentos estén en el país donde viven las víctimas, donde viven las personas afectadas, y que no sea un calvario el tener que acudir a otro lugar para hacer una búsqueda, para hacer una investigación, para hacer cualquier tipo de aproximación. El tema del acceso a todos estos fondos yo creo que también es algo esencial y de lo que venimos hablando desde que empezamos a trabajar el tema de los derechos humanos y los archivos y su relación. Y normalmente las leyes de protección de datos, acceso a la información generales del país, o la ley de seguridad del Estado, secretos oficiales, como en nuestro país, no nos valen para resolver el tema del acceso a este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque prácticamente todos tienen información confidencial sobre datos de los del núcleo duro, de los datos personales, información sobre ideología, información sobre orientación sexual, información sobre etnias, en fin. Con la ley general en la mano sería complicado tener acceso a esta información. Por eso, el modelo alemán de la administración de los archivos de la Stasi es muy ilustrativo, porque la ley específica para acceder a los documentos de la Stasi tiene una configuración muy distinta de lo que es la normativa general sobre los archivos de seguridad del Estado. Y aunque aquellos fondos hayan pertenecido en el pasado a un organismo de seguridad del Estado, no tiene sentido que ahora se les aplique la ley de secretos oficiales o la ley de seguridad del Estado del país. Y esa norma específica regula los derechos, además, por perfiles: derechos de las víctimas, derechos de los perpetradores, derechos de los confidentes, derechos de los informantes, derechos de los agentes profesionales. Es un buen modelo. Recuerdo que en el debate sobre la ley de memoria democrática en España, las asociaciones, entre otras la Asociación de Archiveros de Andalucía, casi todas las asociaciones de archiveros de España, planteamos una enmienda conjunta a los archivos dedicados al acceso a los archivos del proyecto de ley, en el que hacíamos hincapié de crear un censo de archivos con información sobre violaciones de derechos humanos que deberían tener una regulación especial, y la regulación especial es que deberían ser de libre acceso esos documentos. La enmienda, tal como la planteábamos, no prosperó, pero ha prosperado en parte. Es decir, se va a hacer ese censo especial de los documentos que tienen testimonios sobre la violación de los derechos humanos, y van a tener una consideración especial en cuanto al acceso. Es decir, no le vas a aplicar la protección de datos, como decía mucha gente cuando acudía a nuestros archivos. Pero vamos a ver, si precisamente yo lo que estoy trabajando es en rescatar la memoria de los comunistas asesinados en mi pueblo. Yo no tengo ningún problema en que se sepa que mi padre es comunista, o que mi abuelo era comunista, o que mi tío era socialista o era anarquista. Precisamente lo que estamos es reivindicando esa memoria, como se ha hecho en el proyecto de todos los nombres aquí en Andalucía. Y resulta que eso se va a convertir en un obstáculo a nuestro propio trabajo de recuperación de la memoria. Eso no puede ser. Eso no puede ser, y es lo que de alguna manera venimos a plantear. Hay algunos estándares internacionales que pueden ayudar, como los del Consejo de Europa o los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero destacar también en esta breve aproximación a los archivos y derechos humanos al papel de los profesionales de los archivos y a la movilización que, a partir de ese momento en que entran en la agenda los derechos humanos, en nuestra agenda, en una entidad supuestamente tan conservadora como la del mundo de los archivos, los archiveros, pues con sus manguitos, con sus legajitos del siglo XVI y tal. No, nada que ver, nada que ver. Y
Archiveros Sin Fronteras, fundada en Barcelona en el año 1998, es un ejemplo, pero también hay fundaciones a nivel internacional muy potentes como Swiss Peace en Suiza, y el programa Dealing with the Past, gestión del pasado, y los archivos, Archives and Dealing with the Past, que han hecho una labor fundamental. Ahí tenemos uno de los libros publicados por Swiss Peace, el de salvaguardia de archivos policiales, una guía para profesionales, en su serie Essential, que son los manuales esenciales para el tema de gestión del pasado con relación a los archivos. Y en el Consejo Internacional de Archivos, a partir del año 2003, en la conferencia de Ciudad del Cabo, una conferencia que por primera vez se dedicó en exclusiva a los derechos humanos, archivos y derechos humanos, muy importante, además simbólicamente presidida por el arzobispo Desmond Tutu, que hizo tanto la ceremonia de inauguración como de clausura, con discursos muy importantes para los archiveros. Y una de las resoluciones es la creación de un grupo de trabajo sobre archivos y derechos humanos ya estable. Aparte de lo que se había hecho en el 93, 94, 95, pues ya este grupo estable se crea en 2003. Ese grupo se convertiría después en sección profesional del Consejo Internacional de Archivos. Ahora es una sección con unos 170 instituciones afiliadas que trabajan específicamente el tema de archivos y derechos humanos. Precisamente el libro que citaba Mateo, Archives and Human Rights, este año publicado por TREA en español, Archivos y Derechos Humanos, tiene participación de más de 25 profesionales de los archivos y ejemplos de más de 21 países sobre el uso de los archivos en la defensa de los derechos humanos. A partir de la creación de ese grupo, tratamos de contactar con Louis Joannet, primero en un coloquio que organizó la Asociación de Juristas Franceses en el año 2006, pero también en el año 2007 en Ginebra con Pablo de Grave. Es decir, ya hemos articulado una relación interprofesional más sólida y más estrecha. El año 95 actualizamos el informe, el año 2009 actualizamos el informe del año 95, publicado en el 97, y también en colaboración con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicamos el Instrumentos de Estado de Derecho para Sociedades que han salido de un conflicto, archivos. Es una serie de folletos pues, para abogados, archivos, periodistas, toda una serie de recomendaciones para sectores profesionales en los procesos de transición o procesos de superación de un conflicto interno armado, como en el caso de Colombia o en el caso de Guatemala o El Salvador. Los contactos con Pablo de Grave han sido muy intensos, como ese encuentro que comentaba anteriormente, y el año 2016 publicamos el conjunto de principios básicos sobre el papel de los archiveros en la defensa de los derechos humanos, que yo creo que es también un manual interesante para aportar sugerencias, recomendaciones a los colegas que se encuentren con la administración de documentos en situaciones complicadas y difíciles. Ahora mismo tenemos dos conflictos abiertos importantes, pues con Memorial, la asociación rusa dedicada a recopilar información sobre la violación de derechos humanos durante el estalinismo, durante el régimen soviético, que como saben fue primero clausurada, después declarada ilegal, ahora perseguida en Rusia, pero que ha reconocido el Comité del Premio Nobel con el reconocimiento del Nobel de la Paz de este año, entre otras instituciones a Memorial, pero la persecución contra Memorial existe. También en Guatemala encontramos ahora un acoso a los archivos del GAM, que es la principal entidad de apoyo a las víctimas, el grupo de apoyo mutuo, también a los viejos directores o los anteriores directores del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, que ha aportado importantísimos recursos a los procesos judiciales contra Efraín Ríos Montt o contra Otto Pérez Molina o contra otros altos mandos militares que vivían procesos
de justicia y que está en franco retroceso en el país en este instante. Y paralelamente los denunciantes se han convertido en los denunciados y los perseguidos. Entonces ahora hay un proceso contra todos ellos. Pues esos principios básicos lo que están dando es herramientas para poder afrontar esas situaciones de crisis, dando la vía de buscar el apoyo a nivel internacional, el socorro. El Consejo Internacional ya se ha manifestado en los dos casos, en el de Memorial o en el del GAM o el del Archivo de la Policía Nacional, Archiveros Sin Fronteras, porque si no es muy difícil que los archiveros en estos países complicados, inestables, tengan el valor y la fuerza suficiente como para mantener el uso y la utilización de esos documentos en pro de la justicia. Esta es la edición de Archives and Human Rights, ya está en francés, en español y en inglés. El libro en inglés está en acceso libre, se puede descargar. En la página del ICA está el enlace para quien quiera acceder a él. Como digo, no tiene coste alguno. La edición en castellano reciente pues solamente está en papel y, lógicamente, solamente se puede adquirir en librerías o directamente en la editorial TREA. Y la de francés lo ha publicado justo el Instituto Francófono para la Justicia y la Democracia, también este año. En este trabajo ya se plantean nuevos retos, y con eso voy a terminar, nuevos retos para la defensa de los derechos humanos desde los archivos o desde la perspectiva archivística. El primero sería el de la violación de los derechos humanos que llamamos sin rostro, y es la violación de derechos humanos producida en la actividad económica, sobre todo de las transnacionales en los países en proceso de desarrollo económico. La violación de derechos humanos en la explotación de los nuevos minerales, en la explotación de los recursos hídricos, en la explotación de los minerales como el oro, el plomo, en fin, y los recursos petrolíferos, está produciendo gravísimos daños, no solamente desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, asesinato de los dirigentes comunitarios, secuestro y extorsión a los líderes campesinos, vulneración de los acuerdos de libre consentimiento de la actividad económica, que son obligatorios de acuerdo con la normativa de la OIT y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En fin, todo eso es una asignatura pendiente importantísima. Y afectaría a los archivos públicos, porque los organismos públicos tienen la obligación de vigilar, a los archivos de las empresas, que son herméticos al 100%, y a los archivos comunitarios, que están poco desarrollados, pero que necesitan apoyo internacional para construir sólidas herramientas en las que conservar pues, todos los acuerdos y los procesos para permitir una actividad económica de acuerdo con la normativa internacional. Otro reto es el de la protección del medio ambiente. Lo hemos visto con el tema del cambio climático, el negacionismo. Es muy importante la conservación de todos los documentos y testimonios relativos a la evolución del clima. Y también hemos visto en las pandemias, en el caso del COVID-19 o de la COVID-19, la importancia de garantizar la conservación de los documentos relativos a la situación de la enfermedad y su evolución, y hacerlos accesibles y transparentes. Muchas veces no hemos contado con toda la transparencia o con toda la potencialidad de transparencia que la situación requería a nivel internacional. No hablo solo del caso español. Otro reto es el de la defensa de los derechos humanos desde el archivo electrónico o en el mundo del entorno digital. Es importante preservar la eficacia y la fiabilidad de los documentos en el entorno electrónico. Y un reto esencial es el de la privacidad en el universo digital. Yo aquí, al hilo de esto, haría una mención al llamado derecho al olvido, que está incluido en la traducción española del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El artículo 17, derecho a la supresión de datos o derecho al olvido, es una traducción desafortunada del inglés derecho a ser olvidado,
the right to be forgotten, que no es lo mismo que el olvido, porque el olvido puede ser proactivo. El derecho a ser olvidado viene a decir, yo lo que quiero es que ustedes me olviden. Esa empresa con la que hace 20 años hice un contrato telefónico que sigue teniendo mis datos y me sigue machacando y me sigue llamando, yo lo que quiero es desaparecer de esa lista. Eso es lo que recoge realmente el reglamento de derechos de protección de datos personales de la Unión Europea. Es un reglamento importante y avanzado. Y además, precisamente por la movilización de los archiveros, se introdujo una excepción, que es la excepción archivística, y hablamos de la excepcional archivística. El derecho de supresión no afecta a los documentos que estén conservados en archivos de interés público y producidos en una actividad de interés público, públicos o privados ejerciendo una actividad pública por concesión o por cualquier otro mecanismo jurídico. Es importante recordar que el derecho de protección de datos personales nace en la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán el año 1968, precisamente por la preocupación que generaban los avances en la informática. Año 1968, o sea, vinculada la protección de datos personales a la informática. Y recuerden que la primera regulación española, la LORTAZ, hablaba de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales Automatizados, no todos los datos personales. Luego se ha extendido a todos los datos personales en nuestra ley del 99 y en la del año 2018 hay una transposición del derecho europeo. Y lo que yo quería contrastar es esa preocupación por la protección de los datos personales con la necesidad de saber, el derecho a conocer, el derecho a superar la impunidad, que nace de otra conferencia de derechos humanos de Naciones Unidas, la Conferencia de Viena. Y curiosamente, en la lucha contra la impunidad y en la lucha por la protección de datos personales en el entorno electrónico, el relator de Naciones Unidas va a ser el mismo, Louis Joannet. O sea, Louis Joannet, en sus principios para combatir la impunidad, habla del deber de recordar, pero en sus trabajos sobre protección de datos personales habla de poner límites al uso de la informática en la explotación de los datos personales. Por primera vez en los años 80, en los primeros informes de Louis Joannet. Es decir, no es incompatible, pero es importante el papel de los archiveros. Yo creo que nosotros, cuando manejamos los documentos en los archivos, somos conscientes de que hay una protección de datos personales, pero hay también un derecho a saber y un derecho a la verdad, y hay que poner en la balanza los dos y saber mantener el equilibrio. Ese es un reto importantísimo y es un reto de futuro. Pero, en el fondo, tendríamos dos conceptos enfrentados: el deber de archivo. Es obligatorio conservar los documentos, es importantísimo que no se trabaje sin dejar registro de las actividades, y también los archivos electrónicos deben mantener esa vocación de permanencia de los registros y de los documentos que testimonian la actividad de las administraciones, frente al derecho de supresión, que estaría limitado a esa parte de nuestra intimidad que tiene que ver con que no se utilicen nuestros datos cuando no queremos que sean utilizados por una entidad para la que los aportamos en un momento determinado para una finalidad distinta de la que se están utilizando ahora mismo. Y yo con eso terminaría mi intervención. Muchas gracias.